¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos en esta medianoche de viernes, ya estamos el sábado en realidad, y vamos a hacer un programa con un invitado muy especial, alguien que nadie lo tenía en cuenta, seamos realistas, antes de las PASO. Vamos a estar hablando con el candidato a presidente del Frente de la Izquierda, vamos a estar hablando con Nicolás del Caño. Ustedes saben que previa a esta etapa electoral, Miriam Bregman, su compañera de fórmula, también estuvo charlando aquí con nosotros, pero la verdad que muchos no esperaban esta sorpresa. ¿En qué se basó la campaña o el triunfo de Del Caño? Desde mi óptica, mucho en la juventud. Con todo el respeto a Jorge Altamira, con el cual tengo una afinidad muy especial, hoy creo que la izquierda está buscando en Del Caño una alternativa un tanto más joven, quizás con llegada a algunos sectores de la propia juventud, donde hasta el día de hoy Altamira no estaba llegando, pero eso no quiere decir que estén peleados, al menos eso creo. Pero seguramente va a plantear la izquierda de cara al 25 de octubre una alternativa, y fundamentalmente una alternativa con una posición muy seria en distintas cámaras de diputados provinciales, seguramente de diputados nacionales, pero también en algo que no hay que dejarlo pasar por alto, que son los consejos deliberantes, donde en algunas zonas, como en Salta, por ejemplo, ya hace bastante tiempo que la izquierda viene marcando una presencia muy importante. De hecho, también está ocurriendo hoy en la provincia de Mendoza, pero de esas cosas vamos a hablar con Del Caño durante el programa. ¿Qué piensa también de esto que están planteando algunos de los líderes de la oposición con respecto a esta nueva elección, en el control fundamentalmente de la elección, sabiendo lo que está pasando en Tucumán al día de hoy? Más allá que el ministro Aníbal Fernández, el jefe de gabinete, sigue diciendo que es imposible buscar algún tipo de modificación al ámbito electoral, o al menos al control electoral. Bueno, de eso vamos a hablar con Del Caño. Pero hace algunos días atrás, y la verdad que me llena de angustia, de bronca y de dolor decirlo, pero he visto como en distintos programas de televisión y de grandes periodistas con mucha trayectoria se han dado cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en la provincia de Formosa. En este humilde programa, el año pasado, el 30 de noviembre, escuchen lo que yo decía, ni bien llegué de Formosa, dale. Estuvo en la provincia de Formosa, y antes de presentarles el material que trajimos de la provincia de Formosa, quiero decir dos o tres cosas. El pueblo formoseño realmente es un pueblo digno, trabajador, luchador. Es un pueblo realmente que uno lo nota fatigado, lo nota cansado, lo nota como entregado. ¿Y por qué digo esto? Hubo un dictador en Latinoamérica, más allá de los que supimos conseguir en la Argentina, pero hubo un dictador en Latinoamérica que se llamó Stroessner, en la República del Paraguay. Yo realmente creía que Stroessner había muerto, pero el otro día estuve en Formosa y me he dado cuenta que no, que Stroessner lamentablemente, para mal de las democracias, sigue vivo. Y en este caso a través de un gobernador, del gobernador de Formosa, que es Gildo Infran. La verdad que me parece terrible lo que pasa en Formosa, y que muchas veces desde la ciudad de Buenos Aires o desde las grandes ciudades no nos damos cuenta de lo que está pasando. Les doy algunos datos para que ustedes se den una idea. Por ejemplo, Mauricio Macri estuvo como candidato a presidente y no pudo hacer una conferencia de prensa en ningún hotel de la ciudad de Formosa. Terminó haciéndolo a las carreras, esta conferencia de prensa, en el aeropuerto de Formosa antes de volver a Buenos Aires. En el caso de Sergio Massa, 2 horas antes de llegar, empezaron con que había problemas en el aeropuerto internacional de Formosa y no dejaban bajar el avión. Casi como que tuvo que bajar de prepo, porque empezaron con un montón de problemáticas. Pero esto no sería nada, porque es, a ver, la visita de un político, si usted se quiere. Lo grave es lo que pasa en Formosa. Nosotros estuvimos 5 días antes recorriendo la ciudad de Formosa y el interior de la provincia de Formosa. Hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, un funcionario del municipio de Formosa, un secretario, gana 40.000 pesos por mes, más 35.000 de gastos de representación. Algo que no se gana ni siquiera en la mejor ciudad o en el mejor distrito del conurbano bonaerense, gastos de representación. Y usted ve por el otro lado a la gente pidiendo a gritos trabajo, porque el 85% del empleo es público, más los planes sociales, más las pensiones.
¿Saben cuánto gana un empleado privado en Formosa? Que es solamente el 15%, entre 1.800 y 3.000 pesos por mes. Algo que no se puede explicar. Los coches lujosos que hay en la casa de gobierno de Formosa y en la capital son realmente inexplicables. A 20 metros de la casa de gobierno de Formosa y a 50 del municipio de Formosa, prostíbulos como un kiosco, con la luz roja, donde usted paga la entrada, sale, dice la chica, algo inexplicable. Otra cosa que me llamó la atención, el poder que tienen nuestros hermanos paraguayos en la ciudad de Formosa y en toda Formosa. Obvio, es entendible. Y esto lo voy a decir con mucho respeto, porque a ver, después se dice que uno discrimina. Allí hay una frontera, una de las tantas que hay a lo largo de Formosa, y uno ve las balsas que cruza Puerto Alberti, que es una localidad de Formosa con 4.000 habitantes, y uno ve que permanentemente cruza la balsa. Y ve a hermanos paraguayos que cruzan a la Argentina, y cruzan con frutas, con verduras para comercializarlas en una feria que tienen a metros de la casa de gobierno de Formosa, a vereda libre, donde no hay ningún tipo de control. Y uno observa que va en Senasa, por ejemplo, a hacer una requisa. Cuando en Senasa quiere secuestrar esa mercadería porque no tiene lo que marca la ley argentina, rápidamente aparece una camioneta de la gobernación de Formosa y dice, eso no se toca. Por otro lado, en el lugar, estaba hablando con algunas personas que hablan susurrando y a escondidas en las esquinas, porque no pueden hablar en un bar, en una confitería, en un lugar público, no pueden hablar, usan las esquinas, usan la calle, literalmente hablando, para hablar de política. Cuando veía a un señor que cruzaba con un bolso bajando de la balsa, me pregunto, ¿y ese señor? Ese es el valijero. ¿Cómo el valijero? Sí, ese señor cruza 2 veces por semana, trae documentos paraguayos y a la semana se va con documentos argentinos. 30.000 hermanos paraguayos tienen doble documento y votan en Formosa. Tienen más de 20.000 pensiones graciables que pagamos los argentinos, que las cobran los paraguayos en Formosa. 17.000 documentos retenidos de los aborígenes de Formosa. Si usted llama una ambulancia en Formosa, se muere la gente. Se murió hace algunos días la mujer de un chofer de taxi que me contaba que no consiguió una cama en el hospital de alta complejidad. Pero cuando de Alberti llaman a Formosa, capital, para decir que cruzan un hermano paraguayo con un estado de salud grave, automáticamente está la ambulancia esperándolo. No se dan una idea a ustedes lo que padece ese pueblo, lo fuerte que es el pueblo de Formosa para soportar lo que soporta. Temían permanentemente. Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros decíamos el 30 de noviembre del año pasado y que afortunadamente hoy grandes periodistas, grandes programas también se han hecho eco, lo cual me da mucha bronca, pero también me alegra en el fondo para que todos abramos un poco los ojos. Y la verdad que en Tucumán, donde también estuve, pasa algo más o menos similar. Y es para escribir un libro lo que pasa en muchas provincias de la Argentina. Pero lamentablemente somos muy ciegos todavía y no nos damos cuenta de estas cosas. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, si querés que pida un balance de esto, que obviamente vos lo conocés tanto como lo conocemos nosotros, ¿no? Bueno, mirá, en este momento en la provincia hermana de Formosa, en Misiones, hay una huelga enorme de los trabajadores de la educación en Misiones, que no se conoce. Están varios de ellos haciendo huelga de hambre. Nosotros, bueno, hemos emitido nuestra solidaridad con Miriam Bregman, vamos a hacer un aporte también al Fondo de Lucha de los Trabajadores de la Educación. Y esto que sucede, creo que hay que enmarcarlo en que el gobierno nacional se ha basado en en el más rancio peronismo, pejotismo, durante todos estos años, ¿no es cierto? En los llamados varones del conurbano. No hay que escandalizarse ahora con esta situación. Y si tenemos, también hemos estado con los hermanos con Félix Díaz, hemos apoyado su lucha, están esperando ser recibidos en la Casa de Gobierno, no los reciben siquiera, o sea, para decirles nada. Entonces, bueno, uno ve ese trato que hay y realmente, bueno, Silvi Fran es uno de los mimados de este gobierno y se manejan con estas prácticas. Ahora bien, creo que como las que vimos en Tucumán, ¿no? Digamos, lo de Tucumán es el método de los acoples, el sistema electoral, es fraudulento desde el vamos. O sea, vos vas
a votar y tenés 250, 300 boletas en un cuarto oscuro, obviamente el Frente de Izquierda no hace ese fraude de usar los acoples, poner miles de candidatos para sumar votos, que después se pelean entre ellos, queman urnas, como pasó, tanto el oficialismo como la oposición. Acá se tienen que hacer cargo los dos. Claro, digo, porque nosotros también vemos, inclusive en Mendoza o en otros lugares también, como el radicalismo, el PRO, también a cambio del voto, o le ofrecen a muchos sectores, digamos, aprovechándose de los sectores más humildes, le ofrecen a cambio del voto un bolsón o 100 pesos. O sea, pero eso lo vimos y lo vio el periodismo en Mendoza, en la elección de la Intendencia, en la elección provincial, que no solamente lo hacía el peronismo. Entonces, para nosotros el Frente de Izquierda es fundamental construir una fuerza política de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, que pueda llevar adelante las demandas, la lucha de todos estos sectores y por supuesto en todo el país, ¿no es cierto? No solamente aquí en Buenos Aires, las principales provincias, sino también en el norte. Tenemos compañeros también en Formosa que están llevando adelante nuestra campaña y difundiendo esta propuesta del Frente de Izquierda, ¿no? Ahora vamos a adentrarnos bien en las propuestas, en las ideas y cómo vas a llegar de acá a octubre, pero yo recién cuando hacía un poco la editorial me decía y le decía a la gente por qué un poco habían ganado la interna ustedes. ¿Por qué ganaron la interna? Porque hay que ser honesto, en honor a la verdad, hablar de Altamira en la izquierda era como el imbatible y fue realmente una sorpresa lo tuyo. A ver, quizás no para ustedes, pero sí para el grueso de la comunidad, ¿no? El que ve de afuera, digamos, la película. Bueno, mirá, nosotros sabíamos que en principio teníamos un desafío que era tratar de sintetizar nuevos dirigentes que vienen surgiendo en todo el país con compañeros que son históricos referentes del Frente de Izquierda, como el compañero Jorge Altamira, entre otros, ¿no? Y habíamos propuesto una fórmula unitaria. Los compañeros no lo entendieron de la misma manera, entonces se dio esta interna, ¿no? Donde junto con mi compañera Miriam Breckman creo que planteamos muy claramente la idea que nosotros expresamos en nuestra práctica. Es decir, en el 2013 yo llegué desde Mendoza al Congreso Nacional, también tuvimos un diputado por Salta, por la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros en ese momento dijimos, los diputados de izquierda van a estar al lado de cada reclamo, de cada lucha del pueblo trabajador, y eso lo llevamos adelante, y vamos a defender una agenda de los trabajadores en el Congreso. Bueno, esa fue una práctica que nosotros tuvimos durante este año y medio desde que asumimos, y queríamos mostrar eso, una izquierda que se planta y que creemos fundamental que se renueve. ¿En qué sentido? En el sentido de incorporar cada vez más sectores, involucrar cada vez más sectores de trabajadores en una política clasista propia, es decir, que dejen de confiar siempre en los partidos patronales, los partidos tradicionales, que siempre gobernaron para los intereses de los terratenientes, de los banqueros, de los grandes grupos capitalistas, que son, digamos, para lo que ellos se postulan para gerenciar los negocios de estos sectores del poder, no para justamente cuestionar ese poder y gobernar para el pueblo trabajador. Entonces creo que nosotros logramos plantear esta idea de renovación no solo en dirigentes jóvenes que han surgido en todo el país y que, es cierto, nos permiten llegar de otra manera a sectores importantes de la juventud, por ejemplo la juventud precarizada. O sea, a ver, hay un sector que claramente fue convidado de piedra durante todo el llamado modelo kirchnerista, han sido los sectores de la juventud precarizada. Sí. Vos mencionabas lo que ganan trabajadores en Formosa, por ejemplo. Ahora en Mendoza, que tiene desde el punto de vista, si se quiere, de su constitución, es más avanzado porque se prohíbe la reelección del gobernador y del vice, inclusive que no se puede presentar ni siquiera para senador en la elección, primera elección posterior. Sin embargo, los trabajadores del Ajo, que trabajan de sol a sol 6 meses y después no tienen en qué trabajar y pasan frío y hambre en el invierno, o los trabajadores, mira, yo empecé mi mandato pasando la Navidad y la Nochebuena, y el 31 de 2013 a la noche, en la ocupación que hicieron los trabajadores municipales de un departamento de los más pobres, Lavalle, tenía trabajadores que hacía 16 años trabajaban en negro, es decir, estaban digamos contratados sin pasar a planta, ¿no? Y ganaban 2.300 pesos. 16 años. Es decir,
7 hijos. ¿Cómo mantenés 7 hijos? Imposible. Entonces, pero realmente un escándalo. Bueno, y eso pasa también ahí donde supuestamente se da la alternancia en el poder, pero pasa lo mismo, porque gobiernan para los mismos intereses. Entonces, nosotros nos planteamos muy claramente, creo, la necesidad de poder avanzar en ir en un ajuste contra los ajustadores. Es decir, se plantea a nivel los principales candidatos y sus asesores están diciendo con sus matices: hay que aplicar una devaluación o hay que hacer un ajuste. Lo dice Miguel Bain, dice, bueno, hay que terminar con los subsidios a las tarifas. Bueno, eso significa un tarifazo, claramente, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos en contra de los subsidios a los empresarios. Ahora, no creemos que haya que aumentar la tarifa a los usuarios, sino que lo que hay que hacer es atacar la rentabilidad empresaria. Es decir, bueno, y el empresario que diga que no puede seguir funcionando, bueno, que se estatice y que funcione bajo el control de los trabajadores y los usuarios. Nicolás, vos venís de una provincia como Mendoza. Yo estuve hace poco también en tu provincia y la verdad que me causó mucho dolor, mucha angustia recorrerla. Es muy bonita Mendoza, pero la verdad que lo que me causó y me llamó mucho la atención es ir con la persona que me llevaba. Y yo le decía, qué hermoso barrio privado el que están haciendo acá. Y me decía, esa era la bodega de Juan Pérez. Íbamos por otro lado y digo, uy, qué hermoso barrio privado que están haciendo. No, esta era la bodega de Juan García. ¿Cómo se recupera eso? No solamente en Mendoza, se lo doy como un punto de lo que yo vi en Mendoza, como en otras provincias de las economías regionales. Pero ¿cómo lo recuperamos eso? Bueno, mira, vos tocás 2 temas ahí, digo, que son fundamentales, porque por un lado tenés una concentración en la industria vitivinícola en 5 grupos que han concentrado y han arruinado a todos los pequeños productores que vivían de su trabajo y el de su familia. Los trabajadores vitivinícolas en una situación realmente muy grave. Yo creo que hay en Mendoza una gran potencialidad, pero por supuesto hay que nacionalizar estos principales 5 grupos, ¿no? Y que sea controlado por los trabajadores, y realmente se puede llevar adelante una producción que tenga un salto muy importante, y a su vez que esa enorme ganancia, porque es mentira, la industria vitivinícola, a ver, los que están arruinados no son estos grandes grupos. Tendrán... Son los productores, como le pasa a los enterrianos. Claro, ganarán un poco menos de lo que ganaban el mes pasado, y el mes que viene ganan de nuevo el doble. Entonces, pero son millonarias las cifras. Y vos marcabas otro punto, que es el tema de los barrios privados, ¿no? En Mendoza hay un déficit habitacional de 120.000 viviendas. A nivel nacional se calcula entre 2 millones y 3 millones de familias que viven o en villas o en asentamientos o directamente en la calle. Entonces, uno ve cómo florecen los barrios privados. Mendoza es la segunda provincia, imaginemos. La provincia de Buenos Aires es mucho más grande, sin embargo, la que sigue es Mendoza. En la cantidad de barrios privados, en el 2014 se construyeron 150 se terminaron de construir entre 2013 y 2014. Algunos son muy pequeños, pero, a ver, no hay construcción de viviendas populares para la mayoría del pueblo trabajador, sino que se privilegia el negocio inmobiliario vinculado a los country y barrios privados, con cifras millonarias para las grandes constructoras. Entonces, nosotros proponemos un plan de obra pública y de vivienda que esté financiado por un impuesto progresivo a estas grandes constructoras, a los grandes corredores inmobiliarios, y que con eso podamos construir las viviendas que son necesarias, y a su vez permitiría dar un empuje enorme a todo lo que está vinculado a la industria de la construcción, ¿no? Generando empleo. Creo que sería una de las primeras medidas que habría que tomar en nuestro país, es avanzar con el tema de la vivienda. Nicolás, hace algunos días hubo una foto emblemática que tuvo un montón de especulaciones. Yo voy a dejar de lado la especulación y voy a ir al hecho concreto, que creo que como ciudadanos no estaría mal que alguna vez toda la oposición diga, bueno, vamos a pararnos en esta posición todos y vamos a ver cómo podemos resolver tal o cual problema entre todos. ¿Ustedes qué posición tienen en relación a lo que planteaba el otro día Stolbizer, Macri, Massa, Sanz, en relación al tipo de control que tiene que haber en la próxima elección? ¿Están de acuerdo? ¿Estarían dispuestos a sentarse, a participar a esto que también se dejó correr por ahí de un gran sistema de control electoral unificado? La izquierda
¿Se podría discutir el tema o la miraría de afuera? No, mira, yo creo que en principio hay que dejar en claro, hablábamos de Tucumán, que con distintos sistemas electorales, con distintos gobiernos... Porque ahí en la parte de la izquierda participó en Tucumán activamente, no hay dudas. Sí, el reclamo al menos. Sí, por supuesto, nosotros participamos categóricamente del reclamo legítimo del pueblo de Tucumán, no así de esa foto que vos mencionás y de la política que lleva adelante frente de todo el resto de la oposición, porque ellos utilizaron el método de los acoples. A ver, Amaya, que es el candidato a vicegobernador de José Carlos. Histórico intendente de Tucumán, sí señor. Histórico intendente de Tucumán. Él en el 2006, cuando fue la constituyente donde se votó esta ley de acople, él la votó a favor. Ellos la utilizaron, la impulsaron, fueron cómplices, parte de ese régimen de los Alperovich. Entonces, a ver, en lo que hace a nivel nacional, nosotros somos claros, digamos, estamos a favor de la boleta única complementaria o alguna forma de garantizar, porque el día de la elección, te digo, por Twitter, por WhatsApp, por Facebook, me llegaron mensajes de todo el país: queremos votarte, no podemos, no está tu boleta en San Juan, en La Rioja, en provincia de Buenos Aires, en Lanús, nos faltó la mitad de Lanús, nos faltó la boleta. Le faltó a grandes partidos que tienen gran estructura. Bueno, imagínate a ustedes, con todo respeto te lo digo, no, por eso que son una aguja en el pajar como le va a faltar. Nosotros vamos a insistir con todos estos métodos, por supuesto. Vamos a ir el 15 a la reunión de la Comisión Nacional Electoral a plantear que se habiliten estos mecanismos. Y después, bueno, nosotros podemos estar de acuerdo a una próxima elección, digo, en la boleta única, por ejemplo, pero todos estos sistemas, en todas las elecciones, hay maniobras fraudulentas de todo tipo. Digo, hubo en Santa Fe. Entonces, nosotros nos quisieron dejar afuera. Mi compañero Octavio Cribaro, que fue el candidato gobernador, fue el primero en denunciarlo, después lo denunciaron todos, el tema del fraude en Santa Fe. Se denunció inclusive en Salta, o sea, donde hay métodos más avanzados desde un punto de vista, también hay maniobras de todo tipo. Entonces, habría que estudiar, y siempre vamos a estar de acuerdo en que el mejor método, digamos, garantice algo mínimamente democrático, con la desigualdad que siempre existe, por supuesto, donde los grandes partidos o los que están en los gobiernos, no solo nacional, provinciales, municipales, utilizan el dinero del Estado para hacer campaña electoral. Con la excusa de la publicidad de los actos de gobierno, hacen campañas millonarias. Bueno, el Scioli lo vimos en todos lados, o sea, cómo publicita en todo el país los actos de gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Es decir, ¿con qué razonamiento? Y campaña electoral. Bueno, eso lo hace el radicalismo, lo hacen todo. Entonces, nosotros, por supuesto, toda posibilidad de coordinación mínima, no vemos problema. Ahora, tenemos intereses antagónicos, entonces es difícil que se pueda dar, digo, para no ser hipócritas, digamos, tenemos que ser claros que tenemos intereses opuestos, ¿no? Por ejemplo, el radicalismo en Mendoza, nosotros vamos a disputar la quinta banca, quizás el acuerdo, y ya lo hemos sufrido también en los municipios donde ellos gobiernan, que tenemos los mismos problemas que tenemos de gobierno TJ. Te voy a hacer las dos últimas. A propósito de lo que hablamos con Nicolás, recién me hizo acordar de algo al pasar de las publicidades. Le digo al gobernador y al ministro Arnía de Infraestructura de la provincia que la publicidad de la Ruta 6 está bárbara, pero la Ruta 6 otra vez se está rompiendo por todos lados. Gobernador, le aviso para que saque la publicidad, porque parece que nos estuvieran cargando con la Ruta 6. La verdad que es el chiste nacional de la Ruta 6 en la provincia. Nicolás, las dos últimas. A ver, no hay duda si en honor a la verdad les va a ser muy difícil llegar a alcanzar la presidencia de la Nación, pero el objetivo de ustedes es el crecimiento que van teniendo en el último tiempo, y además, como yo también lo decía, el poder ir poniendo mojones en distintas provincias, en legislaturas importantes, en consejos deliberantes, que muchas veces para la gente es como que el consejo deliberante pasa un tanto desapercibido, pero son fundamentales para los municipios, y a veces la gente realmente no sabe la función que cumple un concejal, lamentablemente, porque todavía no aprendimos bien lo que es la democracia, o no nos enseñaron, quizás, para que la gente lo aprenda. Y también el tema de cada vez colocar más bancas a diputados nacionales. En ese armado, en esa estructura, ¿cuál va a ser ese papel que ustedes quieren desempeñar a partir del año que viene dentro de la estructura política argentina? Bueno, creo que el Frente de Izquierda, ahora ya hubo 2 reuniones de la Mesa Nacional del FIT, las distintas fuerzas estamos comprometidas en hacer una gran campaña para lograr la mejor elección, que para nosotros, es decir, vamos a ser claros, el único voto útil para el pueblo trabajador, para la juventud, para enfrentar los ajustes que se vienen, es el voto al Frente de Izquierda.
para no tirar el voto votando a los que siempre gobiernan para los mismos intereses, etcétera. Hay que votar al Frente de Izquierda, y en eso vamos a hacer mucho hincapié en nuestro llamado, y creemos que nuestro papel, en crecimiento, como vos decís, se hace aún mucho más concreto, porque la crisis china, la crisis de Brasil plantean inexorablemente a ellos que se proponen como gerentes de los negocios de los poderosos, les plantea aplicar un ajuste. Algunos lo podrán hacer más en cuota, menos, o capaz que lo quieren hacer más en cuota y lo tienen que aplicar en forma más abierta. Y bueno, eso para nosotros es la resistencia que se va a generar de los trabajadores. Es fundamental que se vaya construyendo una herramienta política de los trabajadores que de una vez por todas nos permita lograr que la crisis no la paguen los trabajadores, sino hacer que la crisis la paguen los capitalistas, y en ese marco, bueno, una fuerza anticapitalista y socialista como la nuestra se prepare para arrebatarles el poder a los banqueros y a los capitalistas. Última pregunta en 30 segundos, lo más sintéticamente posible. Te voy a seguir invitando más allá de las elecciones, pero la pregunta sería, yo aquí lo he planteado estando Altamira, por ejemplo, acá, y Bodar en la otra mesa, o Vilma en la otra mesa, y tu compañera aquí en la mesa. Yo creo que también lo que espera la sociedad el otro día es alguna vez un gesto de la izquierda, de unificar criterios o sea, estar todos alineados en el mismo proyecto. ¿Por qué no lo pueden lograr? Mirá, nosotros... Básicamente, creo que vos con Bodar no podés estar tan alejado de Vilma Ripoll en un montón de cosas. Mira, nosotros logramos algo muy importante. El Frente de Izquierda de los Trabajadores, que concentra a las principales fuerzas de la izquierda clasista en Argentina, ha logrado una unidad que ya viene hace 4 años, más allá de nuestras diferencias que debatimos públicamente, sin ningún tipo de problema. A veces son discusiones más duras, otras no, pero digo, nosotros avanzamos en una perspectiva independiente. No somos ni la izquierda que se hizo parte del gobierno, ni aquella que se movilizó con la sociedad rural o que hizo alianzas con la centroizquierda, porque el problema de Bodar y Vilma es ese. Es decir, no podemos nosotros estafarnos a nosotros mismos ni al pueblo trabajador en decir tenemos una coincidencia fundamental donde no la tenemos. El ejemplo de Grecia, te digo, y termino con esto. Syriza es un frente, digamos, donde sectores de izquierda, de centroizquierda, bueno, eso es lo que proponen los compañeros, pero fracasó. Mirá la estafa que hicieron. Planteó Tsipras un referéndum para que el pueblo se expresaron en contra del ajuste y lo termina aplicando. Es decir, nosotros queremos ir hasta el final con el planteo de izquierda, una izquierda consecuente, clasista, anticapitalista y socialista. Por eso, si los compañeros cambian de parecer y demás, bueno, se irá una confluencia mayor, por supuesto, pero hoy por hoy creo que está claro, digo, los 3 diputados nacionales tienen el Frente de Izquierda, la representación legislativa en 8 provincias del Frente de Izquierda, el avance en las comisiones internas y los cuerpos delegados, los centros de estudiantes, esencialmente las fuerzas del CID son la mayoría de lo que hoy es la izquierda clasista en Argentina. Nicolás, suerte y gracias. No, gracias a vos. En 7 días estamos aquí en América 24. Chao, pásala bien.